identificado a este enemigo. Y este enemigo se llama temor. Este evita que logres tu destino. Este evita que te entregues completamente al reino del cielo. Este evita que tengas paz sobrenatural. Bueno, mi invitado ha tenido muchas razones para tener miedo. En dos diferentes ocasiones, los doctores le dijeron, vas a morir de esta enfermedad que tienes. Pero mi invitado ha conquistado a este enemigo y tiene el mandato de Dios de enseñarte a ti cómo conquistar a este enemigo. Él me dice que no ha experimentado temor en 10 años. ¿No te gustaría poder ser así? Yo le decía a mi invitado que por lo que han pasado, es tan asombroso que debería haber una película de Hollywood sobre esto. Y van a entrar en shock. Él es un buen chico americano. Fútbol, natación, buen estudiante. Y luego, de la nada, algo pasó. Se deslizaba en un trineo un día y se deslizó contra un carro. Y se dañó físicamente. Y no volvería a estar bien. Y su identidad entera se perdió. Ya no volvería a ser un atleta y luego frecuentaba malas compañías. En drogas, armas y violencia. Y afortunadamente no murió. Muchos de sus amigos murieron en la preparatoria con los que solía salir. Pero, como resultado de lo que sucedió, finalmente se quebró. Perdió su habilidad de funcionar como ser humano. Así que lo pusieron en el Instituto del Estado de Delaware para locos. Y decidieron que lo único que podían hacer era una lobotomía electrónica. Significa que sería confinado a ser un niño de 3 años por el resto de su vida. Pero 2 días antes de la lobotomía, un hombre valiente compartió el evangelio con él. Y Gary Whetstone dijo una oración de salvación. Él no entendía nada de lo que decía, pero de pronto, después de esa oración, estaba con la mente sana. Y entonces fue con el doctor porque en 2 días él tendría esa lobotomía. ¿Y qué pasó, Gary? Terminé en el consultorio del doctor y le dije exactamente lo que pasó. Aquí estoy. Tenía largo cabello rojo, barba larga, habían quitado las amarras de mis manos y pies y estaba sentado y dije, mire, mi mente está sana. Me preguntó, ¿cómo recibiste una mente sana? Le dije, Jesús entró. Él dijo, ¿así que escuchas la voz de Dios? Yo dije, sí. Así que oyes voces y le dijiste eso a un psiquiatra en una institución mental. Yo escucho la voz de Dios y el tipo presiona su nariz, sus dentes sobre su nariz y se recarga. Y escribe algo en una libreta. Podía saber que el tipo no me creía. Y yo me subí sobre la mesa y golpeé al tipo en la cara. Bueno, eso es lo que hace un paciente mental. De todas formas, yo digo, ¿cuántas personas más actúan como el diablo después de nacer de nuevo? De cualquier forma, aquí estoy y me pusieron de nuevo las amarras, me pusieron de nuevo en aislamiento. Me inyectaron de nuevo con las drogas con las que me dormían. Me pusieron en ese pasillo que iba a mi habitación de aislamiento, el cual, ahí es donde yo vivía en una celda de aislamiento. Y me quitaron las amarras de mis manos y mis pies y sí, escuché una voz hablándome. Estoy parado a la mitad del pasillo y escuché esta voz decir, corre, soy un paciente mental. Así que pensaba, ¿a dónde? Si yo... Bueno, está cerrado con candado. ¿A dónde ibas a ir? Sí, es más, estaba en el área de celdas. Tenían candados en las paredes, puertas, tenían de todo. Si me muevo de aquí para allá, tengo unos 15 pies para correr. Si corro de un lado a otro, tengo 5 pies. Y tuve otro pensamiento. ¡Corre! Lo escuché de nuevo y vi sobre mi derecha y había una puerta con varias cerraduras, cadenas y se las habían quitado. Ya la habían abierto. Entonces corrí fuera del hospital. Fui al solarium donde los compañeros más confiables estaban, los pacientes mentales y así. Y no he olvidado eso porque cuando la patrulla de policía me llevó meses atrás, recuerdo haber visto personas más estables.
Así que corrí ahí y dije, ¡estoy huyendo! Y escuchabas a estas personas decir, ¡corre, corre, corre! Te ¿Entiendes animaban. lo que digo? Y un tipo lanzó un enorme abrigo azul sobre mí y unas grandes botas talla 14. Yo uso talla 9.5. Como sea, voy corriendo fuera de ahí y pensando, ¿creerán que estoy huyendo del hospital mental? Vamos, llevo puesta una playera propiedad del punto. hospital estatal, pantalones propiedad del hospital. Así que recogí mi barba, me puse el abrigo y dije, hola Bob, y salí. El guardia me dejó salir de la propiedad del hospital mental. Él... Sí, pero luego, escucha esto. Cuando él sale, Sí. un carro viene directo a él. Eso fue lo que ¡Rápido! pasó. Corrí y a la mitad del camino un auto pasó a través de mí. Recuerdo que subí a la banqueta y dije, ¿qué fue eso? Vi que el auto se paró y pensé, amigo, me van a entregar. Así que comencé a correr por el mismo camino. Pero muchos años después, ¿qué pasó? Bueno, esa mujer que iba en ese auto era una psicóloga del hospital del estado. Ella era una psicóloga y vio a un hombre con cabello rojo, ojos azules, cayendo sobre su parabrisas. Pensó que lo había matado, pero luego vio que el auto atravesó su cuerpo. Y se sorprendió. Detuvo el auto y la voz audible de Dios le habló. No lo entregues, él me pertenece. Y escucha, ese mismo Dios que hizo eso por Gary, te ama a ti mucho. Él corrió y volvió porque Dios le dijo que volviera y lo probaron y lo dejaron salir. Pero voy a decirte algo, él tuvo un encuentro. Que se reconcilie con su esposo. Y dije, quiero que conste en la corte hoy que solo voy a permitir que ella se vuelva a casar conmigo. No. Me pregunto qué pensó ese juez sobre eso, pero luego, peor que eso, después de que el divorcio fue dictaminado, él preguntó, hablando de chutzpah, que es una palabra hebrea para atrevido, él le pide a su esposa una cita después del divorcio, y él oró y ayunó y fue discipulado. Padre, gracias, Y ¿verdad? Porque yo tu digo, tu bendición esposa me debió ayuda. tener mucho miedo de volver contigo con lo loco Sí, que eras. Lo tenía, sí. Ella tenía un tremendo miedo. De hecho, ella sabía que si volvía conmigo, tenía que confiar completamente en Dios para que restaurara todo en su vida y su relación con Dios y conmigo. Que Dios nos llevaría en un nuevo viaje, que nuestro matrimonio no sería para nosotros, pero sí para el reino de Dios, para la persona de Cristo, y que las personas que son agobiadas por el miedo, por la tragedia y los traumas, daremos la vida para ver sus vidas liberadas. Pero Dios le dio la gracia para sobreponerse a eso. Al ayunar y orar, vi un milagro de Dios. Ella nació de nuevo, se llenó del Espíritu, cuando confió para volver conmigo. Fue como saltar de un risco. Ella dijo, el miedo era abrumador. Y Dios me dio la respuesta del miedo y cómo conquistarlo en la vida de las personas cuando hay tragedia, trauma, tormento, confusión. No importa de dónde venga, puede ser cualquier estímulo natural en la vida. Del pronóstico de un doctor, alguien dice, estás loco, vamos, aquí estoy pastoreando una iglesia. A 2.5 millas del hospital mental donde estuve. No he ido muy lejos en la vida, solo a unas 2.5 millas sobre esa calle. Pero ¿sabes qué es lo que me interesa más? Es el mandato que recibiste. Estabas en una reunión, obtuviste unas 2,000 peticiones de oración Sí. y encontraste un tema común en estas peticiones de oración. Organicé una reunión en Earl's Court, que es un enorme coliseo en Londres, de oración. Y pedí a la iglesia y obtuve 2,000 peticiones de oración que llevé conmigo, y al estudiar estas, vi que el 70% de todas las causas venían del miedo por las que pedían oración. Y comencé paso a paso. El Espíritu de Dios comenzó a guiarme, Sid, y yo vi cómo el temor paraliza y degrada a las personas. Yo vi la realidad de estas peticiones de oración. Toda la semana que guié la oración en el Court, hicimos avances de la oración para romper el temor, tormento y confusión que han estado sobre la mente de las personas. Estudiaste cada escritura sobre temor. Todas ellas. Y eso, pero dime algo, ¿esto era algo bueno e importante que hacer o cuánto No. hay de Dios Sí, en este sí, proyecto? Dios me dio el mandato de ir paso a paso, ver las vidas de las personas que enfrentaron al miedo. Gedeón fue un hombre de gran temor, pero Dios lo llamó gran hombre de valor. Pero fue el miedo a ser el más pobre en la casa de Manasés. Fue el miedo a cómo puede Dios hacer el milagro cuando nunca lo he visto. E incluso el miedo a dar el paso al reino sobrenatural. Dios me dio entendimiento y acceso a cómo liberar personas de ese miedo para acceder al poder sobrenatural de Dios. Dime el acrónimo que Dios te dio en inglés del miedo. F, falsa. E, evidencia. A,
aparentando, realidad. Dilo en una frase. Falsa evidencia aparentando realidad. Eso es tan simple y también tan profundo. ¿Qué significa para ti? Significa para mí que las personas confían en el mundo natural. Les habla a ellos en un evento, pero Dios tiene otro evento entero planeado, mientras que ese miedo no los domine. A veces es el diagnóstico médico. A veces es un pronóstico de una situación de la que no ven otra salida. Puede ser una cuenta que pagar, puede ser una catástrofe financiera que va a ocurrir, y el miedo puede ser una falla que tuvieron en el pasado. Y es que sienten que tal vez va a volver a atormentarlos. Y Dios nos ha dado clara y decisiva instrucción de cómo liberarlos de todas las causas. Y me dijiste que durante más de 10 años no has tenido miedo. Sí, ¿Eso es verdad? Sí, no he tenido miedo. ¿No tienes miedo a la enfermedad? Yo no. ¿No tienes miedo a la muerte? Verás, estuve en Nigeria hace 2 años y Oscar en la costa este. Y ahora descubrieron que la última vez que hicieron un examen de mis pulmones se redujeron al tamaño de la punta de un lápiz. Sin quimioterapia, nada en absoluto, Dios solo se movió milagrosamente en una forma sobrenatural. Pero lo real, lo que Dios ha hecho, que es tan crítico en esto, es que cuando hay una voz de miedo, puede ser un diagnóstico de muchos en estos países a los que alcanzas, puede ser un amuleto, puede ser alguien que manda una maldición o decreta la muerte sobre una persona, puede ser el miedo a entrar en áreas al investigar la historia de su familia, lo que ha creado un tormento en tu vida. Descubriste que en la familia hay problemas del corazón. Tus doctores... Es correcto. Y dime, ¿qué estaba mal con tu padre? Esta Sí. taquigrafía para decir, pongo Cierto. esta maldición en ti. Exactamente. Y estas maldiciones son reales, porque las aceptamos como estándares, como realidad, falsa evidencia aparentando realidad. Y necesitamos saber la diferencia. ¿Qué mayor es el que vive en nosotros que el amor de Dios que ha penetrado nuestro corazón? Es más sobrenatural que cualquier voz que hable en nuestra contra. Como padre, nunca pondría una enfermedad en mi hijo. Como padre, nunca vería a mi hijo tener necesidad. Como padre, no me gustaría ver a mi hijo en un accidente, en una enfermedad o en una situación difícil que destruya su vida. Y así es como es el amor de Dios en nosotros. Es el poder de Dios el que se eleva y conquista el miedo, porque el amor perfecto echa fuera al temor. Pero debes entender que el miedo es una voz que quiere paralizarnos del propósito y el plan de Dios en la vida. Si nos paramos por el miedo en algún punto, no podremos tomar el siguiente paso. Dios me ha dado las claves para romper las ataduras del temor que inmovilizan la mente del hombre. Oye, Gary, ¿nos enseñarías una o dos de esas claves ahora? ¿Harías eso? Una de ellas es simplemente la presencia de la información natural. Cómo lo ves y la voz que oyes, porque hay un espíritu detrás de la información natural, y Dios nos da el poder. Dice en Romanos capítulo 8, Dios nunca nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo, pero uno que clama, Abba Padre, Papi Dios, para no estar limitados, y hay un espíritu que induce el miedo. Número 1. Bueno, verás, me acordé de una escritura que dice, Dios no nos ha dado un espíritu. ¿Ves la palabra de temor? En realidad es un espíritu. Creemos ser nosotros y creemos que es todo, pero ¿qué es? Es un espíritu, es un enemigo. Y debe ser conquistado, y es conquistado por la naturaleza de Cristo que mora en nosotros, la acción en su nombre, el nombre de Jesús, Yeshua, y el poder del Espíritu que Dios nos ha dado. Luego está el miedo que viene por confiar en la carne natural. No soy capaz de superar esto, no puedo lidiar con esto. Y el miedo que viene de confiar en el intelecto y la habilidad natural. Pero no somos naturales, Sid. Somos hijos sobrenaturales de Dios, equipados por Él con el poder de la resurrección del Todopoderoso Dios. Tengo que decirte, ¿puedo hacerte una confesión? De acuerdo, Adelante, te diré te una escucho. confesión también y te diré a ti una confesión. Yo no tengo la habilidad que me ven demostrar cada semana. No la tengo y aprendí hace mucho que nunca la tendré. Pero si me apoyo en Dios, Él siempre me va a ayudar. Absolutamente. Yo podría ser miedoso sabiendo que estoy algo limitado en mis habilidades. Es la realidad. Pero soy ilimitado en Él. Absolutamente, Sid. Tú eres sobrenatural. Tú eres ilimitado en Él. Tú eres ilimitado en Él.
El poder de Dios es tan abrumador en cada creyente solo si acceden y son conscientes y reconocen la naturaleza de Cristo en su interior. Dios nos dio vida post-mortem. Piensa eso, comenzamos después de morir. No comenzamos en esta vida, sino después de la muerte conquistaremos el infierno, la muerte y la tumba, y somos más que vencedores a través de Él que nos ama. Y no hay nada en esta tierra, nada en el infierno, nada del hombre o enfermedad que tenga el poder de parar a un hijo de Dios. Somos sobrenaturalmente equipados por Dios. Gary, tú has visto con tus ojos naturales muchos milagros. Dime uno sobre los ojos que hayas visto. He visto a Dios. Tuvimos una cruzada en Zaire, que es la República Democrática del Congo, y alineamos a 60 o 70 personas que tenían solo una masa en los ojos, sin globos oculares. Estábamos en televisión nacional, en la escalera presidencial, y el Espíritu de Dios me dijo que filmara todos los ojos antes de Dios moverse. Y luego oramos para que Dios demostrara el poder de crear globos oculares, y Dios puso nuevos ojos en cada una de esas personas. Tuvimos tal flujo de miles y miles de personas de toda la tierra viniendo a Cristo. Fue tan abrumador. Trajeron a los militares, y ellos evitaron que las hordas de personas subieran los escalones del palco del presidente. Ahora, déjame preguntarte. Dinero es una gran papa caliente para muchas personas. Ahora, el dinero no puede pararte. Tenías que conseguir $4,5 millones. No había forma de lograr esto. Y luego comenzaste a enseñar a los miembros de la congregación cómo prosperar. ¿Qué pasó? Dios me dijo que invitara a 20 familias a nuestra sala. A una de las personas que vino a nuestra sala la ayudé a salir de prisión por prostitución. A otro de ellos le ayudamos a pagar su cuenta de electricidad porque no podía pagar la cuenta. A otro le ayudamos a pagar su renta porque no podía pagar la renta. No había una persona de esas 20 familias que tuviera la capacidad de dar algo. Pero el Espíritu de Dios me dijo que les dijera que Dios pondría en sus manos, en cada uno de ellos, más de $20,000 el día de mañana. Se pararían frente a la iglesia y dirían a la congregación entera que donarían más de $500,000 y que querían que la iglesia lo igualara. Y hablamos con personas que no tenían dinero. Y en 30 días la primera cantidad llegó. A los siguientes 30 días, el $1,000,000 entero de dólares llegó. Teníamos personas que nunca vieron el dinero entrar en sus vidas. Una familia dio más de $80,000. Es a quien ayudamos a pagar su electricidad. En los primeros 60 días, el Espíritu de Dios inundó ese lugar y derramó tanta riqueza. Fue abrumador, Sid. Solo ver que un pensamiento de Dios paralizó la voz del banco que decía, a menos que tengas este dinero, vamos a tomar esta propiedad. Bueno, entramos en momentos muy difíciles en el planeta Tierra, si no lo has notado. Pero estos van a ser los mejores momentos. Mira, no quiere hacerte un millonario solo por hacerte millonario. Tienes un propósito más alto, tienes un destino más alto. Verás, tú solo crees que Dios es un papito querido que solo hará las cosas maravillosas para ti. Tienes un propósito más grande que todo el dinero del mundo. Tienes un destino, tienes una huella digital como nadie más que haya existido antes o después de ti, y nadie puede hacer lo que tú haces, así que ¿por qué malgastas tu vida solo en nada? Cuando puedes tener todo. Todo es saber que Jesús murió por tus pecados. Es saber que eres justo porque Jesús vive dentro de ti. Escuchar la voz de Dios y cumplir tu destino. No se vale llegar en segundo lugar. Así que haz conciencia. Tu mamá no crió un tonto. Haz a Jesús tu Señor. Haz a Jesús tu Señor. Amén.